Santos Apóstoles. En este video recopilatorio se encuentran los 11 santos apóstoles iniciales, el apóstol elegido para ocupar el puesto de Judas Iscariote, y San Pablo, que es considerado también un apóstol. San Pedro Apóstol. Nació en Betsaida, aldea del lago de Genesaret. Fue San Pedro un pescador pobre de Galilea, residente en Cafarnaúm, en casa de su suegra. Era un hombre sencillo, con poca instrucción y vivía de su modesto oficio. Su hermano San Andrés, también pescador, fue quien lo presentó al Divino Maestro. Era cuando Jesucristo comenzaba a escoger a sus discípulos. Dijo Andrés a Pedro, que se llamaba antes Simón: «Ven, Simón, que Jesús ya me conoce y quiero que te conozca a ti». Cuando se presentó delante del Salvador, éste lo miró largamente y le dijo: «Simón, hijo de Jonás, de ahora en adelante te llamarás Pedro». Con este cambio de nombre, Jesús tomaba posesión de su nuevo discípulo, y desde aquel entonces le trató siempre con distinción delante de los otros, como había querido significar con el nuevo nombre. Pedro quiere decir piedra. Jesús lo llamó así, ya que desde el inicio lo tomó como piedra fundamental de su iglesia y cabeza del colegio apostólico. Por voluntad de Jesús, la figura de Pedro se va destacando cada día más entre los apóstoles. Él es quien recibe de Jesucristo más demostraciones de familiaridad y confianza. Un día Jesús subió a la barca de Pedro y le mandó que se hiciese mar adentro y echase las redes para la pesca. Pedro le hizo notar que él y sus compañeros lo habían hecho inútilmente toda la noche, pero añadió: «Ya que tú me lo dices, echaré las redes». Fue tanta la pesca que las redes se rompían. Se llenaron de pescado la barca de Pedro y la de Santiago y Juan, hijos del Zebedeo. Aquel milagro conmovió a todos los pescadores. Pedro, asombrado, se arrojó a los pies del Divino Maestro diciendo: «Apártate de mí, Señor, que yo soy un pobre pescador». Jesús le animó con estas palabras: «No temas, serán hombres los que tú pescarás de ahora en adelante». Y dirigiéndose también a Juan, Santiago y Andrés, añadió: «Seguidme, yo os haré pescadores de hombres». Desde entonces, los 4 discípulos ya no dejaron ni un solo día de seguirle por todas partes. En otra ocasión, cuando Jesús ya había reunido los 12 apóstoles, quiso quedarse solo en tierra para pasar la noche en oración, mientras ellos se embarcaban para atravesar el mar de Galilea. Hacia la madrugada, se levantó un viento muy fuerte y se desencadenó una tempestad de oleaje que les ponía en peligro. Cuando estaban más espantados, Jesús se les apareció sobre el mar, caminando hacia ellos. De momento no lo conocieron y comenzaron a gritar: «¡Viene un fantasma! ¡Viene un fantasma!». Pero Jesús les tranquilizó diciendo: «Sosegaos, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le dijo: «Si eres tú, manda que yo vaya hasta ti sobre las olas». Jesús se lo ordenó y Pedro se lanzó al mar caminando sobre las aguas, con admiración de todos. Mas he aquí que sopla una ráfaga de viento y las olas se encrespan vivamente, y a Pedro le parece que se va a sumergir. «Señor, sálvame», grita con gran terror. Jesucristo se le acerca, le alarga la mano y le riñe dulcemente: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Después sube a la barca de Pedro y en un instante se calma por completo la tormenta. Cuando Jesús estaba predicando en Cafarnaúm, prometió el alimento eucarístico de su cuerpo y de su sangre. Casi todos los oyentes se extrañaron y se marcharon sin querer oírle más, diciendo: «¿Quién puede oír semejante cosa?». El Divino Maestro se quedó con los 12 apóstoles y les preguntó: «¿Qué? ¿Os queréis ir también vosotros?». Pedro, en nombre de todos, respondiéndole: «Señor, ¿a dónde iremos? Tú dices palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que eres el Cristo, el Hijo de Dios». Caminaba Jesús en compañía de los 12 apóstoles hacia Cesarea de Filipo. De repente les preguntó: «¿Qué dice de mí la gente? ¿Quién dicen que soy?». Le respondieron: «Unos dicen que eres Juan Bautista resucitado, otros que eres Elías, o Jeremías, o uno de los profetas». Y Jesús dice: «¿Y vosotros? ¿Quiénes decís que soy?». Entonces San Pedro dice con entusiasmo: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». Complacido Jesús de esta respuesta tan pronta, inspirada por el cielo, dijo a Pedro: «Bienaventurado tú, Simón,
hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne o la sangre, sino el Padre Celestial. E inmediatamente le proclama cabeza de los apóstoles y de toda la iglesia. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno jamás prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra, en el cielo será desatado. San Pedro, San Juan y Santiago eran los discípulos más amados de Jesús. Muchas veces les acompañaban los tres, sin los otros apóstoles. Jesús les dio pruebas grandísimas de su predilección, entre otras, la de llevarlos a la cumbre del monte Tabor y transfigurarse allí delante de ellos, volviéndose resplandeciente como el sol y con las vestiduras blancas como la nieve, y la de haber querido que le acompañasen dentro del huerto de Getsemaní, momentos antes de comenzar su sagrada pasión. Cuando en aquel huerto se acercaron los soldados enviados por los fariseos para prender a Jesús, Pedro quiso defenderlo y, cogiendo una espada, comenzó a descargar golpes y cortó una oreja a Malco, criado del sumo sacerdote. Jesús templó el ardor de Pedro mandándole que dejase la espada, y curó milagrosamente la oreja de Malco. Pero a pesar de este entusiasmo de Pedro por Jesús, manifestado tan hermosamente aquella misma noche, cometía un pecado abominable, negando 3 veces al divino maestro y perjurando que no lo conocía. Cuando los soldados y siervos de la casa de Caifás le señalaban como uno de los 12 discípulos. La causa de aquel pecado fue la presunción, el haberse fiado demasiado de su valentía. En el huerto de Getsemaní, Jesucristo había dicho a los 3 discípulos que hiciesen oración para poder mantenerse fuertes en las horas de prueba, pero los 3 se durmieron miserablemente. Además, quiso meterse en casa de Caifás y calentarse al fuego en medio de los enemigos de Jesús, creyendo que no sería conocido, o que, en caso de serlo, sabría defender con valor a su divino maestro. Cara le costó una imprudencia tan grande. He aquí unas palabras inmortales que resonarán triunfalmente hasta el fin del mundo, de uno a otro extremo de la tierra, proclamando la locura de los enemigos de la Iglesia y la imposibilidad de su victoria. Podrán perseguir la religión santa de Jesucristo, pero ella triunfará siempre, y de cada persecución saldrá más briosa y fortalecida. La historia de los siglos pasados nos prueba cómo ha sido hasta ahora, y así sucederá hasta el fin de los siglos venideros. Además, las palabras que Jesucristo dijo a San Pedro confieren en la autoridad suprema en el gobierno de la Iglesia Universal. Jesús le había dicho que antes de que el gallo cantase 2 veces, él había de negar 3. Y cuando San Pedro oyó cantar la segunda vez al gallo en la noche callada, se acordó de la profecía de Jesús y salió afuera llorando amargamente. El Salvador quiso consolarlo, apareciéndosele después de su resurrección y diciéndole que le perdonaba. Todavía Jesús le dio más tarde otra gran prueba de amor, confirmándole en el primado de la iglesia. Poco antes de la ascensión, estando en la playa del mar de Galilea y después de otra pesca milagrosa, preguntó Jesucristo 3 veces seguidas a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a los otros? A las 2 primeras respuestas afirmativas del apóstol, el Salvador respondió: apacienta mis corderos. La tercera vez, extrañado Pedro de la insistencia, contestó: Señor, tú sabes que yo te amo. Y le replicó Jesús: apacienta mis ovejas. De este modo el príncipe de los apóstoles quedaba indudablemente investido de la suprema potestad de regir toda la iglesia. Los fieles, figurados por los corderos, los sacerdotes y obispos, figurados por las ovejas de Jesús. A la mañana siguiente de la ascensión de Jesucristo, comenzó Pedro a ejercer la dignidad y el oficio de primer papa. En el cenáculo presidió a los discípulos durante aquellos días en espera del Espíritu Santo. Asimismo, dirigió la elección de San Matías, que había de ocupar el lugar de Judas en el colegio apostólico. El día de Pentecostés inauguró la predicación del Evangelio, convirtiendo en la misma Jerusalén a 3.000 personas. Al cabo de poco tiempo hizo el primer milagro, curando a un paralítico en el nombre de Jesús, a las puertas del templo de Salomón. Inmediatamente y en vista del prodigio, se convirtieron 5.000 personas más y pidieron el bautismo. San Pedro murió mártir en Roma, de donde fue el primer obispo durante 25 años,
antes de establecerse en la ciudad eterna, había regido la iglesia de Antioquía y hecho numerosos viajes para visitar las diócesis que se iban fundando y organizar toda la naciente iglesia. Era el año 67. Fueron presos San Pedro y San Pablo, por orden del emperador Nerón. Ambos fueron conducidos a su martirio el 29 de junio. San Pablo fue decapitado y San Pedro fue crucificado boca abajo, en el mismo lugar en el que hoy se encuentra su sepulcro y está construida la Basílica Vaticana. Santo Tomás Apóstol. En este día se recuerda la memoria de otro de los apóstoles elegidos por Jesús para prepararlo y llevar la palabra por todos lados. Lo que sabemos de Santo Tomás es lo que nos narran en la Santa Biblia. Cabe mencionar que también se le conoce como Dídimo, ya que Tomás es un nombre en hebreo y Dídimo en griego. Su nombre significa en ambos idiomas el gemelo. Cuando Jesús se dirige por última vez a Jerusalén, donde según lo anunciado será atormentado y lo matarán, es cuando aparece el nombre de Tomás por primera vez. En este momento, los discípulos sienten un impresionante temor acerca de los graves sucesos que pueden suceder y dicen a Jesús: «Los judíos quieren matarte, ¿y vuelves allá?». Y es entonces cuando interviene Tomás. En el Evangelio de San Juan cuenta: Tomás, llamado Dídimo, dijo a los demás: «Vayamos también nosotros y muramos con él». Aquí el apóstol demuestra que tiene gran valor. Un escritor llegó a decir que en esto Tomás no demostró solamente una fe esperanzada, sino una desesperación leal. O sea, él estaba seguro de una cosa: sucediera lo que sucediera, por grave y terrible que fuera, no quería abandonar a Jesús. El valor no significa no tener temor. Si no experimentáramos miedo y temor, resultaría muy fácil hacer cualquier heroísmo. El verdadero valor se demuestra cuando se está seguro de que puede suceder lo peor, sentirse lleno de temores y terrores y sin embargo arriesgarse a hacer lo que se tiene que hacer. Y eso fue lo que hizo Tomás aquel día. Nadie tiene por qué sentirse avergonzado de tener miedo y pavor, por lo que si nos debe avergonzar totalmente es el que a causa del temor dejemos de hacer lo que la conciencia nos dice que sí debemos hacer. Santo Tomás nos sirva de ejemplo. La segunda ocasión donde se menciona a Santo Tomás es en la última cena. Jesús les dijo a los apóstoles: «A donde yo voy, ya sabéis el camino». Y Tomás le respondió: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?». Los apóstoles no lograban entender el camino por el cual debía transitar Jesús, porque ese camino era el de la cruz. En ese momento, ellos eran incapaces de comprender esto tan doloroso, y entre los apóstoles había uno que jamás podía decir que entendía algo que no lograba comprender. Ese hombre era Tomás. Era muy sincero y tomaba las cosas muy en serio, para decir externamente aquello que su interior no aceptaba. Tenía que estar seguro, de manera que le expresó a Jesús sus dudas y su incapacidad para entender aquello que él les estaba diciendo. Lo que Jesús le respondió es uno de los mejores versículos de la Biblia y uno de los más importantes en su enseñanza. Le dijo Jesús: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí». El padre Alberione, fundador de los padres paulinos, eligió esta frase para meditarla todos los días de su vida, porque es demasiado importante como para que se nos pueda olvidar. Esta frase nos da alegría y enseña mucho 2000 años más tarde. Mucho mejor fue para los apóstoles escucharla del mismo Salvador. En esta respuesta, Jesús habla de 3 cosas supremamente importantes para todos los israelitas: el camino, la verdad y la vida. Para ellos, el encontrar el verdadero camino para llegar a la santidad y lograr tener la verdad y conseguir la vida verdadera eran cosas muy importantes. En los viajes por el desierto sabían bien que, si tomaban el camino equivocado, estarían totalmente perdidos, pero que si lograban viajar por el camino seguro, llegarían a su destino. Jesús no solo anuncia que les mostrará a sus discípulos cuál es el camino a seguir, sino que declara que Él mismo es el camino, la verdad y la vida. A pesar de la hermosa respuesta de Jesús a su apóstol, los cristianos recuerdan a Tomás por otra situación, y no es más que su duda ante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el Evangelio de San Juan:
En la primera aparición de Jesús resucitado a sus apóstoles no estaba con ellos Tomás. Los discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Él les contestó: «Si no veo en sus manos los agujeros de los clavos, y si no meto mis dedos en los agujeros de sus clavos, y no meto mi mano en la herida de su costado, no creeré». 8 días después estaban los discípulos reunidos y Tomás con ellos. Se presentó Jesús y dijo a Tomás: «Acerca tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en la herida de mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Tomás le contestó: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Has creído porque me has visto. Dichosos los que creen sin ver». Aunque parezca algo negativo para Tomás, lo cierto es que demuestra la gran persona que es, ya que duda de la resurrección de Cristo, no por su poder divino, sino por la tristeza que había pasado después de su crucifixión y muerte. Sentía que ver a su guía, amigo y mentor vivo, después de lo que pasó, sería increíble, y por eso dice que quiere verlo primero y tocar sus llagas. Tomás tenía otra virtud, que cuando se convencía de sus creencias, las seguía hasta el final, con todas sus consecuencias. Por eso hizo esa bellísima profesión de fe: «Señor mío y Dios mío», y por eso se fue después a propagar el Evangelio, hasta morir martirizado por proclamar su fe en Jesucristo resucitado. Preciosas dudas tuvo Tomás, que obtuvieron de Jesús aquella bella noticia: «Dichosos serán los que crean sin ver». Se cuenta que su muerte fue el 3 de julio del año 72 en la India. San Andrés Apóstol. San Andrés nació en Betsaida, población de Galilea, situada a las orillas del lago Genesaret. Era hijo del pescador Jonás y hermano del apóstol Simón Pedro. Su familia tenía una casa en Cafarnaún, casa en donde se hospedaba Jesús cuando predicaba en dicha ciudad. Andrés tiene el honor de haber sido el primer discípulo que tuvo Jesús, junto con San Juan Evangelista. Los dos eran discípulos de Juan Bautista y éste, al ver pasar a Jesús, exclamó: «He ahí el Cordero de Dios». Andrés se emocionó al oír semejante elogio y se fue detrás de Jesús junto con Juan Evangelista. Jesús se volvió y les dijo: «¿Qué buscan?». Ellos le dijeron: «Señor, ¿dónde vives?». Jesús les respondió: «Vengan y verán». Y se fueron y pasaron con él aquella tarde. Nunca jamás podría olvidar después Andrés el momento y la hora y el sitio donde estaba cuando Jesús le dijo: «Vengan y verán». Esa llamada cambió su vida para siempre. Andrés se fue luego donde su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Salvador del mundo», y lo llevó donde Jesús. Así le consiguió a Cristo un formidable amigo y en quien fundaría su iglesia, el apóstol San Pedro. Al principio, Andrés y Simón no iban con Jesús continuamente, sino que acudían a escucharle siempre que podían y luego regresaban a sus labores de pesca. Pero cuando el Salvador volvió a Galilea, encontró a Andrés y a Simón remendando sus redes y les dijo: «Vengan y me siguen». Y ellos, dejando a sus familias y a sus negocios y sus redes, se fueron definitivamente con Jesús. Después de la pesca milagrosa, Cristo les dijo: «De ahora en adelante serán pescadores de almas». El día del milagro de la multiplicación de los panes, fue Andrés el que llevó a Jesús, el muchacho que tenía los 5 panes. Andrés presenció la mayoría de los milagros que hizo Jesús y escuchó, uno por uno, sus maravillosos sermones. Vivió junto a él por 3 años. En el día de Pentecostés, Andrés recibió junto con la Virgen María y los demás apóstoles al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, y en adelante se dedicó a predicar el Evangelio con gran valentía y obrando milagros y prodigios. Un gran escrito que data del siglo III, el fragmento de Muratori, dice: «Al apóstol San Juan le aconsejaban que escribiera el 4º Evangelio. Él dudaba, pero le consultó al apóstol San Andrés, el cual le dijo: debe escribirlo, y que los hermanos revisen lo que escriba». Una tradición muy antigua cuenta que el apóstol San Andrés fue crucificado en Patras, capital de la provincia de Acaya en Grecia. Se cuenta que lo amarraron a una cruz en forma de X y que allí estuvo muriendo lentamente durante 3 días, los cuales aprovechó para predicar e instruir en la religión a todos los que se le acercaban y pasaba por allí. Dicen que cuando vio que le llevaban la cruz para martirizarlo, exclamó: «Yo te venero, oh cruz santa, que me recuerdas la cruz donde murió mi divino maestro». Mucho había deseado imitarlo a él en este martirio.
Dichosa hora en que tú, al recibirme en tus brazos, me llevarán junto a mi Maestro en el cielo. La tradición coloca su martirio el 30 de noviembre del año 63, bajo el imperio de Nerón. San Mateo Evangelista. Mateo también se llamaba Leví y era hijo de Alfeo. Trabajaba como recaudador de impuestos, un cargo que no era querido por los judíos, porque esos impuestos se recolectaban para una nación extranjera. Los publicanos o recaudadores de impuestos generaban riqueza fácilmente. Puede que a Mateo le atrajera la idea de hacerse rico rápidamente, pero una vez que se encontró con Jesucristo, ya dejó para siempre su ambición de dinero y se dedicó por completo a buscar la salvación de las almas y el reino de Dios. Como trabajaba en Cafarnaúm y en esa ciudad pasaba Jesús muchos días y obraba milagros maravillosos, ya seguramente Mateo había escuchado de él varias veces y le había impresionado el modo de ser y de hablar de este gran maestro. Y un día, estando él en su oficina de cobranzas, quizás pensando acerca de lo que debería ser en el futuro, vio aparecer frente a él a nuestro maestro, el cual le hizo una propuesta totalmente inesperada. Ven y sígueme. Mateo aceptó sin más la invitación de Jesús y renunciando a su empleo tan productivo, se fue con él. Ya no ganaría dinero, sino almas para el cielo. San Jerónimo dice que la llamada de Jesús a Mateo es una lección para que todos los pecadores del mundo sepan que, sea cual fuere la vida que han llevado hasta el momento, en cualquier día y en cualquier hora, pueden dedicarse a servir a Cristo y Él los acepta con gusto. Mateo dispuso despedirse de su vida de empleado público dando un gran almuerzo a todos sus amigos, y el invitado de honor era el mismísimo Jesús. Con el Mesías estaban sus apóstoles, y como allí se reunió lo peor de los pecadores y publicanos, los fariseos se escandalizaron y llamaron a varios de los apóstoles para protestarles por semejante actuación de su jefe. ¿Cómo es que su maestro se atreve a comer con publicanos y pecadores? Jesús respondió a estas protestas de los fariseos con una noticia que a todos nos debe llenar de alegría. No necesitan médicos los que están sanos, sino los que están enfermos. Yo no he venido a buscar santos, sino pecadores, y a salvar lo que está perdido. Probablemente, mientras decía estas bellas palabras, estaba pensando en varios de nosotros. Desde entonces, Mateo va siempre al lado de Jesús. Lo nombra como uno de sus 12 preferidos, a los cuales llamó apóstoles, y en Pentecostés, Mateo también recibe el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Posteriormente, los judíos le dieron 39 azotes por predicar que Jesús sí había resucitado, cosa que también hicieron con los otros apóstoles, y cuando estalló la persecución contra los cristianos en Jerusalén, Mateo se fue al extranjero a evangelizar, y según se cuenta en la historia, evangelizó en Etiopía y que allá murió martirizado. La fama de San Mateo sobre otros apóstoles se debe al libro que escribió, el Evangelio según San Mateo. Es corto, está escrito en solo 28 capítulos y 50 páginas. Ha sido la delicia de predicadores y catequistas durante 20 siglos en todos los continentes. San Mateo en su Evangelio transcribe sermones muy famosos de Jesús, como el Sermón de la Montaña, el Sermón de las Parábolas y el que les dijo a sus apóstoles cuando los iba a mandar a su primera predicación. Narra milagros interesantes y describe de manera impresionante la pasión y muerte de Jesús, terminando al contar su resurrección gloriosa. El fin del Evangelio de San Mateo es probar que Jesucristo sí es el Mesías o el Salvador anunciado por los profetas y por el Antiguo Testamento. Este Evangelio fue escrito especialmente para los judíos que se convertían al cristianismo, y por eso fue redactado en el idioma de ellos, el arameo. A cada uno de los 4 evangelistas se les representa por medio de uno de los 4 seres vivientes, que según el profeta acompañan al Hijo del Hombre: un león, el valor; el toro, la fuerza; el águila, los altos vuelos; y el hombre, la inteligencia. A San Marcos se le representa junto a un león, a San Lucas con un toro, porque empieza su evangelio narrando el sacrificio de una res que estaban ofreciendo en el templo; a San Juan por medio del águila, porque este evangelio es el que más alto se ha elevado en sus pensamientos y escritos; y a San Mateo lo pintan teniendo al lado a un ángel en forma de hombre,
porque su evangelio comienza haciendo la lista de los antepasados de Jesús como hombre y narrando la aparición de un ángel a San José. San Santiago el Mayor Apóstol. Santiago era hermano de San Juan Evangelista. Se le llamaba el Mayor para distinguirlo del otro apóstol, Santiago el Menor, que era más joven que él y familiar de Jesucristo. Con sus padres Zebedeo y Salomé vivía en la ciudad de Betsaida, junto al mar de Galilea, donde tenían una pequeña empresa de pesca. Tenían obreros a su servicio y su situación económica era bastante buena y favorecida, ya que podían ausentarse del trabajo por varias semanas, como lo hizo su hermano Juan cuando se fue a estarse a una temporada en el Jordán escuchando a Juan Bautista. Santiago formó parte del grupo de los 3 preferidos de Jesús, junto con su hermano Juan y con Pedro. Después de presenciar la pesca milagrosa, al oír que Jesús les decía: «Desde ahora seréis pescadores de hombres», dejó sus redes, a su familia y a su empresa pesquera para irse con Jesucristo, a colaborarle en su apostolado. Presenció todos los grandes milagros de Cristo y con Pedro y Juan fueron los únicos que estuvieron presentes durante la transfiguración del Señor y en su oración en el huerto de Getsemaní. ¿Por qué lo prefería tanto Jesús? Quizás porque era el más atrevido y valiente para declararse amigo y seguidor del Redentor, o porque iba a ser el primero que derramaría su sangre por proclamar su fe en Jesucristo. Una vez, al pasar por un pueblo de Samaria, la gente no quiso proporcionarles ningún alimento, por lo que Santiago y Juan le pidieron a Jesús que hiciera llover fuego del cielo y que quemara a esos maleducados. Cristo tuvo que regañarlos por ese espíritu vengativo y les recordó que Él no había venido a hacer daño a nadie, sino a salvar al mayor número posible de personas. Santiago es el gran ejemplo de cómo alguien cambia con el paso del tiempo y puede dejar todo lo malo atrás. Otro día, Santiago y Juan comisionaron a Salomé, su madre, para que fuera a pedirle a Jesús que en el día de su gloria los colocara a ellos 2 en los primeros puestos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús les dijo: ¿serán capaces de beber el cáliz de amargura que yo voy a beber? Ellos le dijeron: sí, somos capaces. Cristo les dijo: el cáliz de amargura sí lo beberán, pero el ocupar los primeros puestos no me corresponde a mí el concederlo, sino que esos puestos son para aquellos para quienes los tiene reservado mi Padre Celestial. Los otros apóstoles se disgustaron por esta petición tan vanidosa de los 2 hijos de Zebedeo, pero Jesús les dijo a todos: el que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos, a imitación del Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Después de la ascensión de Jesús, Santiago el Mayor se distinguió como una de las principales figuras entre el grupo de los apóstoles. Por eso, cuando el rey Herodes Agripa se propuso acabar con los seguidores de Cristo, lo primero que hizo fue mandar a cortarle la cabeza a Santiago y a encarcelar a Pedro. Así Santiago el Mayor tuvo el honor de ser el primero de los apóstoles que derramó su sangre por proclamar la religión de Jesús resucitado. Desde hace muchos siglos, se cuenta que Santiago alcanzó a ir hasta España a evangelizar, y desde el siglo IX se cree que su cuerpo se encuentra en la Catedral de Compostela, al norte de España, y a ese santuario han ido miles y miles de peregrinos por siglos y siglos y han conseguido maravillosos favores y milagros. Santos Felipe y Santiago Apóstoles. En este día celebramos no a uno, sino a 2 de los apóstoles de Jesús. Estos son Felipe y Santiago. Comenzamos hablando un poco acerca de San Felipe de Betsaida. Fue uno de los primeros discípulos llamados por Cristo. Aparece siempre en la 5ª posición cuando se menciona a los apóstoles. Como es originario del mismo lugar de Pedro y Andrés, se cree que también era pescador. Fue de los primeros discípulos en notar que Jesús es el Mesías. Incluso se lo mencionó a su amigo Natanael, quien fue llamado Bartolomé. Esto es mencionado en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 45-46. Felipe se encuentra con Natanael y le dice: ese del que escribió Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado, Jesús el hijo de José, el de Nazaret.
Felipe es mencionado también en el capítulo 6, versículos 5 al 7. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Más adelante, en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 21 al 22, nos relata: Estos se dirigieron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Felipe también es mencionado en la Santa Cena cuando le pidió a Jesús que le mostrara al Padre, y Jesús le respondió: quien lo conoce a él, también conoce al Padre. Poca información tenemos de Felipe más allá de lo mencionado en los evangelios. Lo que sí es cierto es que era un hombre sencillo, sincero, humilde y de gran corazón. Se cree que él predicó en Asia Menor, Grecia y Frigia, y que en algún momento murió mártir por crucifixión o lapidación. Como mencioné al principio, este día conmemoramos también a Santiago. Era llamado el Menor, ya que eran dos discípulos de Jesús llamados Santiago. Era el hijo de Alfeo, y se sabe que era primo hermano de Jesús, ya que compartían un abuelo en común. He aquí la razón por la que Jesús lo llamaba hermano, y no porque fuera hijo de la Santísima Virgen María. En los evangelios poco se menciona sobre Santiago, pero esto es compensado con la información dada sobre él en Hechos de los Apóstoles y en la carta de San Pablo a los Gálatas. Santiago era, junto a Pedro, la principal figura de la iglesia en Jerusalén. Incluso Pablo lo menciona en el capítulo 2, versículo 9 de la carta a los Gálatas de la siguiente forma: Santiago, Pedro y Juan, considerados columnas de la iglesia. Santiago participó en el Concilio de Jerusalén, donde los temas principales eran la ley mosaica y la circuncisión, en donde se cree que tuvo una gran participación y mucho apoyo de los demás apóstoles. San Santiago fue elegido como obispo de Jerusalén. Cabe aclarar que la carta de Santiago en el Nuevo Testamento no se sabe por quién fue escrita, y es muy poco probable que sea escrita por Santiago el Menor. Se cree que su muerte fue alrededor del año 62, apedreado por una multitud. San Juan Evangelista. Juan nació en Galilea, era hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el Mayor. Era pescador y discípulo de San Juan Bautista, y fue uno de los dos primeros discípulos de Jesús, junto con Andrés. Cuando Juan Bautista vio pasar a Jesús, le dijo: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Se fueron detrás de él. Jesús se volvió y les dijo: ¿Qué buscan? Ellos le respondieron: Señor, ¿dónde vives? Y Jesús les dijo: Vengan y verán. Y se fueron con él, y estuvieron en su compañía toda la tarde recibiendo sus enseñanzas. Durante toda su vida, jamás Juan pudo olvidar el día, la hora y el sitio que se encontró por primera vez con Jesucristo. Fue el momento más decisivo de su existencia. Aunque ya seguían a Jesús, los dos apóstoles seguían normal en sus trabajos y con sus familias, y solo se dirigían a escuchar a Jesús cuando estaba cerca de donde vivía. Juan estaba después, un día con su hermano Santiago y con sus amigos Simón y Andrés, remendando las redes a la orilla del lago, cuando pasó Jesús y les dijo: Vengan conmigo y los haré pescadores de almas. Inmediatamente dejando a su padre y a su pequeña empresa, se fue con Cristo a dedicarse para siempre y por completo a extender el reino de Dios. Juan Evangelista hizo parte, junto con Pedro y Santiago, del pequeño grupo de preferidos que Jesús llevaba a todas partes y que presenciaron sus más grandes milagros. Los tres estuvieron presentes en la transfiguración y presenciaron la resurrección de la hija de Jairo. Los tres presenciaron la agonía de Cristo en el huerto de los olivos. Junto con Pedro fue este apóstol encargado por Jesús de prepararle la última cena. Al ver la mamá de Santiago y Juan que Jesús los prefería tanto, y aconsejada por ellos dos, que eran bien orgullosos, se atrevió a pedirle al Señor una gracia muy especial: que cuando él empezara a reinar, nombrara a Juan primer ministro y a Santiago ministro también. Jesús le respondió que el señalar los primeros puestos en el reino de los cielos le correspondía al Padre Celestial,
y que estos ya estaban determinados para otros. Los demás apóstoles se indignaron contra los hermanos apóstoles por la petición tan vanidosa, pero Jesús aprovechó aquella ocasión para recordarles que en el reino de los cielos ocuparán los primeros puestos los que se hayan dedicado a prestar servicios humildes a los demás. A Juan y a su hermano Santiago les puso Jesús un sobrenombre, hijos del trueno, y esto se debió a que un día fueron los apóstoles a pedir hospedaje en un pueblo de samaritanos y nadie les quiso proporcionar nada. Entonces los dos hermanos, que eran de carácter violento, le propusieron a Jesús que les mandara a aquellos maleducados samaritanos alguno de los rayos que tenía desocupados por allá en las nubes. Jesús tuvo que regañarlos porque no habían comprendido todavía que Él no había venido a hacer daño a ninguno, sino a tratar de salvar a cuantos más pudiera. Con el tiempo, ambos hermanos se volvieron humildes y sumamente amables y bondadosos. En la última cena tuvo el honor de recostar su cabeza sobre el corazón de Cristo. Juan Evangelista fue el único de los apóstoles que estuvo presente en el Calvario al morir Jesús y fue quien recibió de él, en sus últimos momentos, el más precioso de los regalos. Cristo le encomendó que se encargara de cuidar a su madre, la Santísima Virgen María, como si fuera su propia madre, diciéndole: «He ahí a tu madre», y diciéndole a María: «He ahí a tu hijo». El domingo de la resurrección fue el primero de los apóstoles en llegar al sepulcro vacío de Jesús. Se fue corriendo con Pedro, pero como era más joven, corrió a mayor velocidad y llegó primero. Sin embargo, por respeto a Pedro, lo dejó entrar a él primero y luego entró él también y vio y creyó que Jesús había resucitado. Después de la resurrección de Cristo, cuando la segunda pesca milagrosa sucedió, Juan fue el primero en darse cuenta de que el que estaba en la orilla era Jesús. Luego Pedro le preguntó al Señor señalando a Juan: «¿Y este qué será?» Jesús le respondió: «Y si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué?». Con esto algunos creyeron que el Señor había anunciado que Juan no moriría, pero lo que anunció fue que se quedaría vivo por bastante tiempo, hasta que el reinado de Cristo se hubiera extendido mucho, y en efecto vivió hasta el año 100 y fue el único apóstol que no murió cruelmente asesinado. Después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, Juan iba con Pedro un día hacia el templo y un pobre paralítico les pidió limosna. En cambio, le dieron la curación instantánea de su enfermedad. Con este milagro se convirtieron 5,000 personas, pero los apóstoles fueron llevados al Tribunal Supremo de los Judíos, que les prohibió hablar de Jesucristo. Pedro y Juan le respondieron: «Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres». Por esta respuesta los encarcelaron, pero un ángel llegó y los liberó. Luego los volvieron a capturar, dieron 39 azotes a cada uno. Ellos salieron muy contentos de haber tenido el honor de sufrir este sufrimiento por amor al Señor Jesús y siguieron predicando por todas partes por donde pasaban. Juan, para cumplir el mandato de Jesús en la cruz, se encargó de cuidar a María Santísima como el más cariñoso de los hijos. Con ella se fue a evangelizar a Éfeso y la acompañó hasta el día de su asunción. El emperador Dominiciano quiso matar al apóstol San Juan y lo hizo echar en una olla de aceite hirviente. Pero él salió de allá más joven y más sano de lo que había entrado. Entonces fue desterrado de la isla de Patmos, donde fue escrito el Apocalipsis. Después volvió otra vez a Éfeso, donde escribió el Evangelio según San Juan, que es su libro más importante. A San Juan Evangelista lo pintan con un águila alado, porque es el escritor de la Biblia que se ha elevado a más grandes alturas de espiritualidad con sus escritos. Ningún otro libro tiene tan elevados pensamientos como en su Evangelio. San Jerónimo decía que cuando San Juan era ya muy anciano, se hacía llevar a las reuniones de los cristianos y lo único que les decía siempre era esto: «Hermanos, ámense los unos a otros». Una vez le preguntaron para qué repetía siempre lo mismo y respondió: «Es que ese es el mandato de Jesús y si lo cumplimos, todo lo demás vendrá por añadidura». San Epifanio decía que San Juan murió hacia el año 100, a los 94 años de edad. Poco antes había ido a un monte tenebroso a convertir a un discípulo suyo que se había vuelto guerrillero, y lo logró convertir volviéndolo bueno otra vez. San Simón y San Judas Tadeo. San Judas Tadeo es uno de los santos más populares a causa de los numerosos favores celestiales que consigue a sus devotos que le rezan con fe. En Alemania, Italia, América y muchos sitios más, tiene numerosos devotos
que consiguen por su intercesión admirable ayuda de Dios, especialmente en cuanto a conseguir empleo, casa u otros beneficios que parecieran imposibles. Santa Brígida cuenta en sus revelaciones que nuestro Señor le recomendó que cuando deseara conseguir ciertos favores, los pidiera por medio de San Judas Tadeo. Judas es una palabra hebrea que significa alabanzas sean dadas a Dios. Tadeo quiere decir valiente para proclamar su fe. Simón significa Dios ha oído mi súplica. A San Simón y San Judas Tadeo se les celebra la fiesta en un mismo día porque según una antigua tradición los dos iban siempre juntos a todas partes a predicar la palabra de Dios. Ambos fueron llamados por Jesús para formar parte del grupo de sus 12 escogidos o apóstoles. Ambos recibieron el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego el día de Pentecostés y presenciaron los milagros de Jesús en Galilea y Judea y oyeron sus sermones. Le vieron ya resucitado y hablaron con él después de su santa muerte en la cruz. Le vieron luego de su gloriosa resurrección y fueron testigos presenciales de su ascensión al cielo. A Judas se le llama Tadeo para diferenciarlo de Judas Iscariote, que fue el que entregó a Jesús. San Judas Tadeo escribe a los gnósticos y dice que los que tienen fe pero no hacen buenas obras son como nubes que no tienen agua, árboles sin fruto y olas con solo espumas, y que los que se dedican a los pecados de impureza, a hacer actos contrarios a la naturaleza, sufrirán la pena del fuego eterno. La antigua tradición cuenta que a San Simón lo mataron aserrándolo por medio y a San Judas Tadeo cortándole la cabeza de un hachazo. A San Judas le pintan muchas veces con un hacha en la mano. San Bartolomé Apóstol. No se sabe ciertamente, pero se cree que Bartolomé es solo un sobrenombre o segundo nombre que se le fue añadido a su antiguo nombre, que era Natanael, palabra que significa regalo de Dios. Muchos autores creen que el personaje que el evangelista San Juan llama Natanael es el mismo que otros evangelistas llaman Bartolomé, porque San Mateo, San Lucas y San Marcos, cuando nombran al apóstol Felipe, le colocan como compañero de Felipe a Natanael. El día en que Natanael o Bartolomé se encontró por primera vez a Jesús fue para toda su vida una fecha memorable, totalmente inolvidable. El Evangelio de San Juan lo narra de la siguiente manera. Jesús se encontró a Felipe y le dijo, «Sígueme». Felipe se encontró a Natanael y le dijo, «Hemos encontrado a aquel a quien anunciaron Moisés y los profetas. Es Jesús de Nazaret». Natanael le respondió, ¿es que de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo, «Ven y verás». Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, «Ahí tienen a un israelita de verdad, en quien no hay engaño». Natanael le preguntó, «¿Desde cuándo me conoces?» Le respondió Jesús, «Antes de que Felipe te llamara, cuando tú estabas allá abajo del árbol, yo te vi». Le respondió Natanael, «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó, «Por haber dicho que te vi debajo del árbol, ¿crees? Te aseguro que verás a los ángeles del cielo bajar y subir alrededor del Hijo del Hombre». Felipe lo primero que hizo al experimentar el enorme gozo de ser discípulo de Jesús fue ir a invitar a un gran amigo a que se hiciera también seguidor de tan excelente maestro. Era una antorcha que encendía a otra antorcha, pero nuestro santo al oír que Jesús era de Nazaret se extrañó, porque en aquel tiempo era uno de los pequeños y más ignorados pueblos del país, que ni siquiera aparecía en los mapas. Felipe no le discutió a su pregunta pesimista, sino solamente le hizo una propuesta. «Ven y verás qué gran profeta es». Desde entonces nuestro santo fue un discípulo incondicional de este enviado de Dios, Cristo Jesús, que tenía poderes y sabiduría del todo sobrenaturales. Junto a los demás apóstoles presenció los admirables milagros de Jesús, oyó sus sublimes enseñanzas y recibió el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. En el Martirologio Romano resume así la vida posterior del santo de hoy. San Bartolomé predicó el Evangelio en la India, después pasó a Armenia y allí convirtió a muchas personas.
Los enemigos de nuestra religión lo martirizaron quitándole la piel y después le cortaron la cabeza. Para San Bartolomé, como para nosotros, la santidad no se basa en hacer milagros, ni en deslumbrar a otros con hazañas extraordinarias, sino en dedicar la vida a amar a Dios, a hacer conocer y a amar más a Jesucristo, y a propagar su santa religión, y en tener una constante caridad con los demás y tratar de hacer a todos el mayor bien posible. San Matías Apóstol. Luego de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, había un puesto entre los 12 apóstoles de Jesús, ya que el traidor Judas Iscariote ya no era parte de ellos. Había 2 nominados, ellos eran Matías y Bernabé. Los apóstoles restantes se reunieron para decidir quién de los 2 se uniría a ellos en lo que se podría considerar como el primer concilio de la Iglesia Católica. El elegido fue Matías. Matías ya era conocido para ellos, ya que acompañó a Jesucristo desde que se bautizó, incluso en su paso por el Calvario. Una antigua tradición cuenta que Matías era parte de los 72 discípulos que Jesús envió a predicar. Matías estaba presente cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y la Santísima Virgen María en Pentecostés. Clemente de Alejandría contaba que Matías predicaba especialmente sobre la mortificación del cuerpo para dominar la sensualidad, algo que aprendió del mismo Jesucristo. San Matías predicó en Judea, Capadocia y alrededor de las costas del mar Caspio. No se sabe con exactitud, pero se cree que fue crucificado y por esta razón se le representa con una cruz en una mano. San Pablo Apóstol. Saulo nació en Tarso de Sicilia alrededor del año 8 de la era cristiana. Pertenecía a una familia judía de la diáspora o dispersión y como tal estaba sólidamente formado en la ley de los judíos. Saulo se dirigió a Jerusalén a completar su educación rabínica y su maestro fue el más autorizado rabino de entonces, Gamaliel el Viejo. Su gran talento le afianzó rápidamente en los principios de la ley antigua, que cita constantemente de memoria y con gran exactitud. Su carácter impetuoso le lanza a un fanatismo exagerado en legítima defensa de la ley y tradiciones ancestrales. En la sinagoga de Sicilia es donde se cree que conoció la doctrina de la nueva fe cristiana, por la predicación del gran San Esteban, y su celo e impetuosidad lo llevaron a ser parte de quienes perseguían a los cristianos, convencido de que defendía la causa de Dios. Yo perseguí de muerte, cuenta el santo, a los seguidores de esta nueva doctrina, aprisionando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres. Cuando sucedió el motín que le arrebató la vida a San Esteban, Pablo evidentemente tomó parte activa en él, ya que los verdugos dejan las vestiduras ante sus ojos, y depositaron las vestiduras delante de un mancebo llamado Saulo, dice en Hechos de los Apóstoles. Por aquel tiempo se había ya constituido en Damasco un grupo importante de la nueva comunidad cristiana, del que pronto tuvo noticia Pablo, quien entonces tenía unos 26 años de edad. Con su afán de exterminio pidió al príncipe de los sacerdotes unas cartas de presentación para Damasco, a fin de apresar a los adeptos de la nueva fe, mas todo había de suceder de muy distinta manera. Obtenidas las cartas, Pablo y sus compañeros se acercaban ya a Damasco, cuando de pronto una luz del cielo les envolvió en su resplandor. Pablo vio entonces a Jesús, a su vista cayó en tierra, y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Atemorizado y sin reconocerlo, Pablo preguntó: ¿Quién eres tú, Señor? Y el Señor le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es para ti el dar coces contra el aguijón. Saulo entonces, temblando, teniendo ante sí la sangre de Esteban y todas sus persecuciones, otra vez preguntó: Señor, ¿qué quieres que haga? Jesús le respondió: Levántate y entra en la ciudad, donde se te dirá lo que debes hacer. Los compañeros de Pablo estaban completamente asombrados, oían, pero sin ver a nadie, y como al levantarse Pablo estaba ciego, le cogieron de la mano y le llevaron a la ciudad, donde permaneció 3 días con total ceguera y sin comer ni beber nada.
Luego de recobrar la vista milagrosamente, se retiró a Arabia por un tiempo, y allí antes de volver a Damasco permaneció entregado a la oración y en trato íntimo con el Señor. Regresó luego a la ciudad, entrando de lleno en su función de apóstol y en su gran labor evangelizadora. Cuando empezó a predicar la doctrina de Jesús y a proclamar que Jesucristo es el verdadero Dios y el Mesías prometido, los judíos de Damasco decidieron perderle y lograron del etnarca, del rey Aretas, que colocara guardias a las puertas de la ciudad para que no pudiera escapar, mientras le perseguían dentro de la misma ciudad. Desde ese día, la vida apostólica de Pablo es una cadena de persecuciones, de grandes dificultades, pero, al mismo tiempo, de grandes triunfos para la Iglesia de Cristo. Pablo trabajó arduamente, primero como subordinado, junto a los demás propagadores. Al poco tiempo, sus grandes cualidades de organizador, su talento, su energía y férrea voluntad, su gran capacidad, en fin, para el apostolado y su extenso conocimiento de la ley, junto a su cultura helenista, así como su habilidad para comunicar a otros su pensamiento, le destacarán entre todos los cristianos de la época. A esto hay que añadir el impulso interior que empujaba a aquel carácter ardiente a entregarse totalmente a la conversión, no solo de los judíos, sino de todos los pueblos gentiles a donde pudiera llevar su palabra. Viajó sin descanso de una parte a otra del mundo romano. Iba solo o acompañado, llevando la palabra del Señor a todos lados. El celo y la actividad apostólica de San Pablo no disminuyeron con los años. Unos 25 años duraron sus asombrosas y eficaces campañas. El apóstol jamás cedió al cansancio, siempre con renovadas energías. Hizo un largo viaje a través de Asia junto a San Bernabé. Pocos años más tarde, visitará esas iglesias en las que se llama su segunda misión o segundo gran viaje, entre el año 52 y el 55 de la era cristiana. En el decurso del mismo, su figura va agrandándose muy visiblemente, su empresa se hace cada día más vasta. Con 2 o 3 compañeros, una pequeña escolta y otras veces solo, se interna Pablo muy adentro del inmenso imperio de los ídolos, sin dejar de tomar contacto con colonias hebreas, fanáticas y rencorosas. Predica en las plazas, en los anfiteatros, en las sinagogas, y mientras unos se hacen discípulos suyos, otros se amotinan, le maldicen y le apedrean. La persecución agrese su vigor, la contradicción exalta su fe en la victoria. Luego de su misión en Galacia, sigue hacia occidente y llega a Troada. Allí la voz del Espíritu Santo le habla por medio de un macedonio que se le aparece en sueños y le dice: «Ven a mi país». A los pocos días embarcaba para Filipos, el primer suelo europeo que enrojece con su sangre. Unas personas se lanzaron un día sobre él y le arrastraron ante el tribunal de la ciudad, diciendo: «Este judío alborota al pueblo y propaga costumbres que no podemos aceptar los romanos». Pablo y sus compañeros sufrieron el tormento de la flagelación y fueron encerrados en un calabozo. El carcelero los oyó cantar, vio una luz que inundaba la prisión, sintió el ruido de las cadenas que caían rotas. Compasivo, trajo comida a sus presos y se convirtió. Luego fue bautizado y al día siguiente les transmitió una orden de sus jefes: «Salid y marchad en paz». Luego Pablo se dirigió a Tesalónica, capital de la región, centro de confluencia de ideas religiosas y de tráfico mercantil. Logró grandes conversiones y dejó establecida una comunidad que al poco tiempo creció en gran medida. Los judíos del lugar convencieron al pueblo de atentar contra su vida, lo que obligó al santo a huir. Mediante la guía del Espíritu Santo llegó hasta Atenas. Se le permitió que disertase en el foro y en el Areópago o Senado de los Sabios. El discurso memorable que a esto dirigió se encuentra en el libro de los Hechos. Tomando pie de la idea del Dios desconocido, al que había visto, dedicaba un ara votiva, el apóstol les habla del Dios único, que ha creado todas las cosas, que nos ha redimido y que un día resucitará nuestra carne. Al hablar de la resurrección de los muertos, fue interrumpido por gritos, murmullos obstructivos y carcajadas. Muchos oyentes abandonaron el local, otros se acercaron al orador para decirle: «Basta por hoy, otro día nos hablará de estas cosas». Pero algunos creyeron, entre ellos uno que se convertiría en un gran santo, Dionisio el Areópagita.
Al salir Pablo de Atenas, con tristeza por las pocas conversiones, pero con la inquebrantable esperanza de que la siembra esparcida había de crecer grandemente en el futuro, se dirigió a Corinto, donde vivió durante 1 año y medio. Mucho había que trabajar en la gran ciudad del estrecho, sensual, inquieta y cosmopolita. Sin embargo, confiaba el apóstol en que su frivolidad ofrecería menos resistencia a la levadura evangélica que el orgullo de los que presumían de eruditos. Pablo buscó el medio de ganarse el pan con el ejercicio de su oficio de constructor de tiendas. Un fabricante le tomó enseguida su servicio y pronto también, alternándolo con el trabajo material, pudo desplegar su trabajo apostólico, dialogaba con muchos, persuadía a no pocos. Cada sábado hablaba en la sinagoga. Durante 18 meses no cesó de predicar, de discutir y de bautizar a los nuevos cristianos. Había reunido ya una iglesia numerosa cuando, como de costumbre, estalló el odio de los judíos que, no atreviéndose a darle muerte, le llevaron a los tribunales como innovador. El procónsul Galión no quiso discutir sobre asuntos de doctrinas y arrojó de su presencia a los acusadores y al acusado. Luego de su estancia en Corinto, Pablo regresó a Jerusalén. Tenía ansia de visitar las iglesias de Palestina, donde los judaizantes habían intrigado sin descanso durante los 3 años de ese su segundo viaje. Su tercera misión ocurrió entre los años 55 y 59. El cuartel central de su campaña es, durante más de 2 años, la ciudad de Éfeso, la gran metrópoli del Asia Menor, nudo de todas las comunicaciones orientales y occidentales, punto estratégico de primer orden para hacer crecer la Iglesia de Cristo. Una puerta grande se abre ante mí, había dicho el mismo santo. Empieza predicando en la sinagoga, pero a los 3 meses rompe con los judíos. Entonces alquila por 2 horas diarias el liceo de un profesor de filosofía y allí instruye a sus oyentes predilectos. Su apostolado se va desplegando en público y de casa en casa, convenciendo a los paganos, animando a los fieles, exhortando a los judíos. Estalla también allí, por fin, la alargada hebraico-gentílica contra el apóstol. La promueven los profesionales de la magia que tienen gran clientela en la ciudad, los orfebres que dejaron de vender muchos objetos religiosos, sobre todo imágenes de la diosa Artemisa, patrona de la población, los díscolos a los cuales ofende la predicación moralizante del enérgico forastero. Pablo se escapó como pudo gracias a la ayuda de algunos fieles fervorosos. Ha dejado en Éfeso una importante comunidad que posteriormente será dirigida por el apóstol San Juan. En el transcurso de los 2 años siguientes, San Pablo se dirigió a Macedonia, Grecia y especialmente a Corinto, donde permanece unos 3 meses, y en Jerusalén, a donde regresó con motivo de las fiestas de Pentecostés del año 58. Allí los judíos del Asia Menor, que habían acudido a dichas fiestas, se amotinaron contra él, acusándole de predicar contra la ley y contra el templo. Gracias al título de ciudadano romano, cuyos privilegios hizo valer, se libró de ser azotado. Luego, después de 2 años de estar preso en Cesarea, logró terminar su encarcelamiento apelando al César. Fue trasladado a Roma. En la travesía naufragó la embarcación que le llevaba. No llegó a la capital del Imperio Romano hasta principios del año 61. Su proceso duró otros 2 años. Durante este tiempo pudo morar en una casa alquilada, recibir muchas visitas y entregarse por completo al ministerio de la palabra, convirtiendo a muchas personas. Por fin se pronunció sentencia absolutoria en la causa de que se le seguía. Entonces Pablo se aleja de Roma y en la tradición se cuenta que se dirigió a España, donde permaneció una temporada. Vuelve después a sufrir cautiverio en Roma. A fines del año 66, en plena persecución de Nerón, se le encierra entonces en una prisión terrible, en la que se le condenó a una absoluta inactividad e incomunicación. El apóstol supo doblegarse a la voluntad del Señor, que le tenía destinado, como a Pedro, el príncipe de los apóstoles, a una muerte próxima. Según narra la antigua tradición, los 2 fueron inmolados el mismo día, en el año 67. Pedro crucificado cabeza abajo en la colina del Vaticano, Pablo decapitado en la Vía Ostiense. Ambos santos son recordados el mismo día.